Bueno amigos, hoy vamos a hablar de una antigua ciudad romana llamada Egitania. Hoy es un pueblo pequeño de Portugal que se llama Idaña Abella. Es un pueblo muy cercano a la frontera española, cercano a la provincia de Cáceres. Está situado en la calzada romana que iba entre Emérita Augusta, Castris, que es Cáceres, por el puente de Alcántara que todos conocéis, por este sitio, por Centuncelas, aquel edificio que ya os mostré en otro vídeo, y finalmente acababa en Brácara Augusta. Es decir, que era una estadio claramente situada dentro de esa calzada. Esta ciudad romana, hoy en día, respira todavía un aspecto de antigüedad tremendo. Se pueden ver vestigios romanos, se pueden ver vestigios también muy antiguos, sin ser romanos. Toda la ciudad es un yacimiento romano que supera enormemente los límites de la actual muralla. Cuando observamos la muralla de este pueblo, parece que estamos ante una muralla romana. Desde luego muchas piedras sí lo son. Pero no es así, porque la ciudad antigua se extiende por las afueras del actual pueblo y debajo incluso de la muralla se ha comprobado arqueológicamente que hay estructuras romanas que sobrepasan tremendamente hacia afuera esta construcción. Pues bien, a pesar de que casi todo lo que se puede ver, vamos a decirlo así, ya no es romano, las piedras romanas están por todas las partes. Algunas de ellas plagadas de epigrafías, como luego veremos. Es una ciudad que respira, sin ninguna duda, antigüedad y respira lo romano por todos los sitios. Como durante toda su historia ha estado construida también con sillares de granito, porque es una zona granítica y todo lo que allí hay está construido con granito, digamos que la ambientación ha conseguido llegar hasta nuestros días con ese aire de antigüedad. Hoy, si echamos un vistazo al pueblo desde una determinada distancia, vemos que es una sencilla casi aldea rodeada de una muralla, completamente amurallada. Si nos acercamos a la muralla, el primer vistazo para una vista, digamos, profana en este tipo de construcciones, dice esto es la muralla romana. Como ocurre en tantas otras ciudades, no solamente ocurre en esta, en toda la península realmente. Las murallas no se hacen normalmente en época imperial, se hacen bien en la tardoantigüedad, incluso algunas más adelante, en épocas de inestabilidad, cuando las guerras y los conflictos son constantes. Y las ciudades además tienen que defenderse por sí mismas. El Estado ha caído, ya no se hace cargo de la defensa de nadie en un territorio en conflicto permanente. Pues bien, Idaña Abella no es una excepción. Idaña Abella tiene una muralla construida probablemente en el mundo tardorromano para una ciudad que iba a sufrir una enorme secuencia histórica también en el mundo suevo y visigodo, porque primero fue una ciudad sueva y después acabó siendo visigoda, como sabéis que Leovigildo en un determinado momento se hace con toda la península ibérica. Entre los elementos que podemos ver en esta muralla está la puerta norte, con esos dos enormes cubos, que tiene un aire de antigüedad tremendo, y sin embargo, ojo, toda la parte superior está reconstruida y muy reconstruida en tiempos bastante recientes, como en el siglo XX, y una poterna un poquito más pequeña que se corresponde con la puerta sur, también reconstruida completamente todo el alzado y todo el arco porque no se encontraba en esas circunstancias ya. La ciudad, a pesar de todo, sigue respirando antigüedad y a uno le da la sensación de que está paseando por una ciudad romana. Sin embargo, ya os digo, muchas de las piedras que podemos ver, incluso algunos de los edificios que podemos ver, tienen mucho de romano, pero ya no es una ciudad romana, evidentemente. También en la parte oriental, en la salida oriental, se puede ver un puente que casi siempre se ha dado por romano, tiene piedras de granito, es un puente antiguo y pensaban algunos que era romano. No puede ser porque tiene arcos ojivales, evidentemente tiene ya una reconstrucción mucho más moderna, probablemente del siglo XVII o del siglo XVIII. Se sigue diciendo que las cimentaciones son romanas, aunque el alzado del puente no. Sin embargo, los mejores expertos en esta materia, que ya los he citado muchas veces, piensan que no hay ni una sola piedra romana en su sitio en este puente. Son piedras de granito, pero nada más. Es decir, incluso aunque hubiese habido ahí en ese punto un puente romano, hoy a este puente no se le puede llamar romano porque ni una sola de las hiladas, ni siquiera en cimentación, que se sepa, es romana. Otra de los edificios que se suelen visitar en Idaña Abella es esta iglesia catedral, que por supuesto, como podéis ver, está encima de un yacimiento. Todo alrededor es romano y lo que no es romano es visigodo. Hay un cementerio visigodo alrededor de la iglesia. Incluso a la iglesia se le supone un origen visigodo por esos arcos de herradura que hay ahí. Sin embargo, el aspecto de esos arcos también parecen un poquito más modernos que el mundo visigodo. Y en todo caso, es una ciudad que en la antigüedad tuvo una azarosa vida diocesana. Me explico, la primera noticia que tenemos de los agaeditanos, que es como se les llamaba en la antigüedad, es en el Congreso de Lugo en el año 569. En ese momento, el rey suevo,
que es el dueño de esta ciudad y también de Lugo, es Teodomiro. Teodomiro se acababa de convertir al catolicismo, con lo cual se trata de un concilio católico. Nada que ver con el arrianismo que estaba imperando en el resto de la península y que hasta ese momento también había imperado en el territorio suevo. Años más tarde, como 16 años más tarde, Leovigildo conquista todo el reino suevo y pasan a ser de nuevo arrianos. Conviven en una época los obispos católicos con los obispos arrianos. Después de Leovigildo sabéis que se convierte en el catolicismo toda la península ya, en cuyo caso ya por segunda vez oficialmente la parte que fue sueva pasa a ser católica. Esta diócesis se mantiene todavía durante muchos años, finalmente siendo católica. ¿En qué época se hace la primitiva iglesia, que probablemente es la antecesora de esta que estamos viendo? Pues no se puede saber, no se sabe bien. Lo que sí que es cierto es que luego tiene muchísimas reformas posteriores y algunas de ellas incluso muy modernas. Otro edificio muy interesante que se puede ver en Idaña Bella es esta torre fortaleza que parece que la hicieron los templarios allá por el siglo XIII. Sin embargo, clarísimamente la base es el podium de un templo que parece que es un templo romano del propio foro de la ciudad. Muchas de las hiladas son romanas auténticas, no se han movido de su sitio. Tanto la parte inferior del podium como probablemente las 5 primeras hiladas, casi sin ninguna duda, y se puede distinguir más o menos a ojo. A partir de ahí ya son reconstrucciones. No digo que muchas de esas piedras no sean también romanas, pero ya no se corresponden con el templo romano que hubo allí. Incluso la poterna de entrada, a cierta altura, tiene arco ojival. Evidentemente, eso ya no es romano. Se pueden ver algunas ventanas también superiores de clara factura posterior. Incluso en una de las caras, en la cara oeste, se ve bien una saetera construida en el momento en el que este templo se convirtió en fortaleza para asegurarse un poco ante los avatares que en esa época estaban existiendo. Ya la parte final, la más alta de este edificio, cuando se convierte en fortaleza, es de una piedra muy menuda, intentando ya recrecer un poquito más arriba. Ahí veis con una flecha la saetera. Y hoy lo que se puede observar es esto. Por supuesto, alrededor de esta torre, alrededor de este templo romano, cuya base se ve perfectamente con sus sillares almohadillados y con ese estilo constructivo romano, por supuesto toda la parte inferior, incluso la moldura del podium, como estáis viendo ahí, eso es romano auténtico. Y como ya os digo, también algunas de las hiladas clarísimamente, dependiendo también cuál de las 4 caras de este templo miremos. Alrededor de este templo, de nuevo, como se ve en unas excavaciones que se hicieron ya en los años 2000, vuelve a haber yacimiento. Yacimiento donde se pueden constatar también varias épocas, tanto romano como épocas posteriores. Cuando paseamos por la ciudad, si nos fijamos bien en las construcciones y en las fábricas que podemos ir viendo, nos damos cuenta que algunas construcciones son plenamente romanas, no solo como el podium de este templo que hemos visto, sino por ejemplo estos restos de muro que estamos viendo, donde el sillar almohadillado clarísimamente el opus quadratum imperial, con los tizones muy bien contrapeados entre las distintas hiladas, no se deja que coincidan los 2 tizones de hiladas consecutivas, como se suele hacer siempre en las edificaciones romanas. Pues bueno, nos llevamos la sorpresa que mirando con detenimiento nos encontramos con estas construcciones tan auténticas, ¿no? Y por supuesto, como os decía al principio, se trata de una ciudad sobre todo epigráfica. Los sillares que se conservan con epigrafías, la mayoría epitafios funerarios, pero también de otro tipo, conmemorativos, etc., es impresionante. Probablemente toquen a 2 o 3 epigrafías de este tipo, valiosísimas todas ellas, por habitante. Que pocas ciudades europeas tienen esa densidad epigráfica, ¿verdad? Que cada habitante le correspondan 3 epigrafías romanas. Es increíble. Tiene un museo epigráfico realmente interesante, que luego vamos a ver, y en el que nos vamos a entretener un poquito también. Pero claro, todo no cabe en el museo. Parte lo tienen que tener en la calle. Y ojo, porque algunas son súper interesantes y tienen unas inscripciones que bien merecería la pena que estuviesen a cubierto. Pero bueno, el volumen que tienen es tan extraordinario que entiendo que todas no les caben en el interior. Supongo que algún día lo ampliarán para meter muchas de las que aquí todavía se pueden ver. Se ven también bajorrelieves de todo tipo, no solamente epigráficos, restos de columnas, restos de construcciones de época antigua que van apareciendo en todas las excavaciones que se han ido haciendo. Hay tantas que, como veis aquí, alrededor de la iglesia en esta calle, las tienen a un lado y a otro, sencillamente acopiadas para que la gente las pueda ver. El pueblo es muy pequeño, y si tuviese que hacer un museo solamente para recoger todas las piedras, probablemente desbordaría el pueblo actual. Cuando uno camina por la ciudad, se pueden llegar a ver incluso algunas epigrafías, como veis aquí, sirviendo de base para unos tiestos. Mientras os hablo, vais a ver transcritas muchas de las epigrafías, y os lo pongo sencillamente para que en un ratito que tengáis podáis dar al pause y ver la original
y la transcripción. Así os entrenáis un poquito en estos textos latinos y en lo que viene a significar o lo que viene a decir cada una de estas lápidas escritas que se pueden ver en el Museo Epigráfico de Idaña Bella. Hay muchísimas, todas no os las he podido transcribir, pero bueno, más o menos las más interesantes y las que más fácilmente se pueden ver a simple vista, pues os pongo la transcripción. Son epitafios funerarios, la mayoría de ellos. Estamos hablando de los clásicos epitafios o las clásicas conmemoraciones que los parientes del muerto, de su pecunio particular, como dicen algunas de las transcripciones, le hacían al muerto. Ya sabéis que los epitafios funerarios romanos eran, además de muy interesantes, eran muy visitados. Todas las ciudades, cuando se salía por una de las calzadas, tenían cementerio a ambos lados. Y allí, en sus lápidas, en sus inscripciones, estaban mirando siempre al lado del camino, al lado de la calzada. La gente, a la salida de la ciudad, incluso iban a ver estos epitafios o las tumbas de sus antepasados o de los vecinos, de forma que podían ir leyendo uno a otro y recordar a aquel difunto, o al menos saber quién era si ya habían pasado algunas generaciones y ya no podían recordar a aquel hombre en vida, ¿no? Algunos de estos epitafios incluso llegaban a ser hasta graciosos. En época moderna habéis conocido algunos de los casos también, pero era muy frecuente incluso que saludasen al viajero, ¿no? Ave viator era uno de los que se solía poner en estas epigrafías conmemorativas. Hola viajero, sigue bien tu camino, o cualquier otra frase que definía de alguna manera el carácter del muerto o la importancia de aquel muerto que con la epigrafía estaba saludando a los vivos que todavía pasaban por la calzada y que pasarían durante mucho tiempo. Evidentemente todo esto recogido en un determinado museo pierde mucho el sentido, claro. No obstante, el número de epigrafías es tan numeroso y tan interesante, las que tienen recogidas aquí en Idaña Bella, pues que merece la pena dar este pequeño recorrido rápido por todas ellas. Estoy seguro que algunos de vosotros, la gente de letras, es capaz de transcribir también alguna de estas que yo no he transcrito, porque además algunas de ellas no parecen muy complicadas. En alguna de ellas, como iréis viendo, incluso se menciona al gentilicio, a gaeditanos, es decir, la gente de la actual Idaña, de Egitania, que es como se le conoce y como se llamó hasta época visigoda incluso. La deformación del nombre al cabo de los siglos ha dado la actual Idaña. Se llama Idaña Bella porque efectivamente existe una Idaña Nova, que de hecho es el municipio principal hoy en día, y esto pues es una pedanía, ¿no? Algunos autores apuntan efectivamente que esta ciudad fue un cruce importante de vías romanas también, no solo la que hemos descrito al principio, con lo cual se trataba de un estatio importante, es decir, si tenía 4 entradas y salidas respectivamente de la ciudad, y dada la importancia que esta ciudad tuvo en aquel momento, la vitalidad probablemente comercial y de otro tipo que tuvo, llegó a tener unas necrópolis verdaderamente extensas en las 4 direcciones. De ahí la abundancia de epigrafías y de epitafios mortuorios como estáis viendo, epitafios funerarios. Ese es el motivo por el que podamos encontrar tal cantidad de epigrafías de este tipo almacenadas en lo que ahora es este pequeño pueblo. Entre eso y la escasa antropización que en épocas posteriores ha tenido toda esta zona, pues se ha permitido que se conservasen muchísimas de ellas. En otros sitios estas cosas se han empleado en construcción, se han hecho picadillo, pero aquí se conservan muchísimo. La piedra en Idaña Bella es relativamente abundante, el granito está por todos los lados, con lo cual la obtención de sillares de granito es bastante fácil. No había necesidad de destruir muchos de estos vestigios, aparte que no todos son de granito. Estos epitafios a veces se hacen sobre roca caliza traída desde cierta distancia y por lo tanto se ha conservado un número excepcional de ellos. Solamente por la visita a estas epigrafías y a esta ciudad, como os estoy diciendo, con este aroma todavía tan antiguo, merece la pena acercarse hasta allí. Y efectivamente, algunos de los escasos vestigios de calzada romana que podemos ver en esa zona, en dirección a Alcafoces, es decir, un poquito más cerca de España, es estos cortes en la roca de lo que fue un camino de tierra hasta no hace muchos años, que acabó asfaltándose y convirtiéndose en la carretera actual. Esos cortes a doble escalón en este terreno pizarroso, que son muy comunes en otras calzadas y en otros sitios de la península y también del imperio, que los he descrito en algunas de mis charlas y volveremos a hablar de ellos cuando correspondan, se pueden apreciar allí perfectamente. Cortes hechos a golpe de pico, con una geometría relativamente interesante y muy bien cuidada, como estáis viendo ahí. Estos cortes, característicos de este tipo de calzadas, cuando atraviesan zonas rocosas, para mejorar siempre el perfil longitudinal, porque están desmontando roca, fue lo que encontramos allí en Alcafoces hace ya muchos años y lo que nos hizo saber que por allí había pasado la calzada romana. Luego ya los propios paisanos del lugar nos confirmaron que ese era el camino de toda la vida, no recordaban quién había hecho eso y además era un camino de tierra. Se había convertido en carretera prácticamente en el mismo trazado. Y más adelante, ahora sí, os recordaréis que está
este lugar que se llama Centuncelas, del que ya hicimos un pequeño capítulo, que es también un enorme yacimiento romano, del que curiosamente se ha conservado un edificio en cierta altura, casi 3 pisos, como estáis viendo, porque también se convirtió en fortaleza, lo mismo que ha ocurrido al templo del Foro Romano de Gitania. En este caso tiene una envergadura un poco mayor y además tiene muchos más huecos en las paredes, con lo cual pues tuvieron que cegarlo seguramente si lo que pretendieron fue convertir en fortaleza eso, cosa que con el templo de Gitania no tuvieron necesidad, porque ya tenía las paredes suficientemente opacas como para asegurarse una buena defensa. Al contrario, con abrir una saetera les fue suficiente. Bueno, pues este rápido capítulo de que os he presentado de esta preciosa ciudad de Idaña Bella, espero que os anime a visitar aquella zona de Portugal, una zona donde por otro lado se come extraordinariamente bien y con precios relativamente asequibles, cosa que ya es rara en el territorio europeo cuando uno hace un viaje. Nada más por esta ocasión, hasta otra vez, espero que os haya gustado. Adiós amigos.